En un rincón del sudeste asiático, rodeado de selvas densas, templos milenarios y ríos legendarios, se libra una guerra que nadie vio venir. Dos naciones vecinas, Tailandia y Camboya, envueltas en un conflicto que comenzó con una vieja herida territorial y terminó convirtiéndose en una tormenta geopolítica. Más de 200.000 desplazados, ciudades enteras en alerta, tropas movilizadas, ataques aéreos y el mundo mirando en silencio. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué hay detrás de esta guerra? Hoy te contaré la historia que muchos callan, la verdadera razón por la que Tailandia y Camboya están en guerra. Todo empezó con una disputa milenaria. El templo de Preah Vihear, una joya del patrimonio mundial, ha sido objeto de tensiones entre Tailandia y Camboya desde hace más de un siglo. Construido en el siglo XI por el Imperio Khmer, Preah Vihear es un lugar sagrado para los camboyanos. Pero también es símbolo de orgullo nacional para muchos tailandeses, ya que durante siglos formó parte de su dominio territorial. Cuando la Corte Internacional de Justicia falló en 1962 a favor de Camboya, parecía que el tema había llegado a su fin. Pero no fue así. El fallo solo reconocía la soberanía camboyana sobre el templo, sin delimitar claramente la franja de territorio a su alrededor. Y en política fronteriza, unos metros pueden significar guerra. Durante años, la zona fue una especie de tierra de nadie. A veces patrullada por camboyanos, a veces por tailandeses. Se construyeron carreteras, bases militares y escuelas a ambos lados, en medio de una calma tensa. Cualquier provocación podía encender la chispa. Y esa chispa finalmente llegó en 2025. A inicios de abril, Camboya inició restauraciones en el templo. No parecía un gran problema. Pero las obras se extendieron hacia el norte, justo a la zona disputada. Tailandia lo consideró una provocación directa. Acusó a Camboya de invadir terreno tailandés bajo pretexto de restauración. En cuestión de días, ambos países desplegaron tropas en la frontera. Lo que en otros lugares sería diplomacia, aquí fue preparación para la guerra. El 5 de julio ocurrió lo inevitable, un enfrentamiento directo entre patrullas. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero los disparos se convirtieron en bombardeos. Drones tailandeses atacaron posiciones camboyanas. Artillería camboyana respondió. El templo de Preah Vihear, ese símbolo sagrado, quedó en medio del infierno. Los gobiernos activaron sus estados de emergencia. Las provincias fronterizas se militarizaron. Comenzaron los desplazamientos masivos, más de 230.000 personas abandonaron sus hogares en menos de 10 días. Familias huyendo con lo poco que podían cargar. Agricultores dejando sus campos. Niños sin escuela. Y los hospitales completamente colapsados. Pero, ¿por qué tanto fuego por un templo y su zona? La respuesta es más profunda y más oscura de lo que parece. En esa región se encuentran minerales estratégicos, torio, litio y tierras raras, indispensables para la fabricación de celulares, vehículos eléctricos, satélites, baterías y equipos militares. Empresas extranjeras, especialmente chinas, habían estado negociando concesiones con ambos gobiernos. Controlar esa franja no es solo cuestión de orgullo nacional, es cuestión de poder económico y dominio tecnológico. Además, la región es un corredor geoestratégico clave entre China, Vietnam, Laos, Tailandia y Camboya. Quien controle esa zona, controla una ruta vital de comercio terrestre en el sudeste asiático. No es casualidad que, justo antes del conflicto, Estados Unidos reactivara su cooperación militar con Tailandia, mientras China fortalecía su presencia en puertos camboyanos como Sihanoukville. Detrás del conflicto local, se asoma una guerra fría regional. A nivel político, ambos gobiernos enfrentaban crisis internas. En Tailandia, protestas estudiantiles y descontento con el alto costo de vida. En Camboya, presión internacional por el autoritarismo del régimen. Y en este contexto, una guerra externa suele ser una herramienta eficaz para desviar la atención y unir al pueblo bajo la bandera. Los medios nacionales de ambos países se transformaron en máquinas de propaganda. Cada bando culpaba al otro. Noticias falsas circularon por millones en redes sociales, soldados quemando aldeas, templos destruidos, civiles masacrados. Algunas reales. Otras, manipuladas. Pero todas con el mismo efecto, odio, rabia y miedo. En la tercera semana del conflicto, la guerra escaló. Tailandia utilizó cazas F-16 para bombardear una carretera clave del lado camboyano. Camboya respondió con cohetes tierra-tierra.
Uno de ellos cayó en el mercado de Surin, matando a 19 civiles tailandeses. La población exigió represalias. A nivel internacional, la respuesta fue tibia. Naciones Unidas pidió un alto al fuego inmediato. La ASEAN organizó 3 reuniones sin resultado. Y mientras tanto, países como China, Estados Unidos y Vietnam monitoreaban muy de cerca. Según filtraciones, China desplegó radares en su base naval de Ream, Camboya. Estados Unidos movilizó una flotilla al Golfo de Tailandia. Y Vietnam reforzó sus fronteras ante el riesgo de un conflicto mayor. La guerra ya no era solo entre 2 países. Era un tablero donde jugaban potencias globales. Mientras tanto, las consecuencias humanitarias se profundizaban. Más de 500 muertos, decenas de heridos sin atención, niños reclutados por milicias locales. ONG internacionales denunciaban crímenes de guerra. Las tropas tailandesas eran acusadas de usar bombas de racimo en aldeas camboyanas. Camboya, por su parte, habría usado armas prohibidas cerca de zonas escolares. En las redes, imágenes desgarradoras, mujeres dando a luz en campos de refugiados, niños llorando bajo las lluvias monzónicas, ancianos que no podían caminar y eran cargados durante kilómetros. Y en medio de todo eso, el mundo seguía con la vista puesta en otros conflictos más mediáticos. La cuarta semana fue crítica. Se rumoreaba que Camboya podría invocar el Tratado de Defensa con China. Tailandia, por su parte, recibía asesores militares estadounidenses. El conflicto parecía encaminarse a una escalada regional. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una carta firmada por más de 300 monjes budistas de ambos países fue entregada a sus gobiernos. La carta exigía un alto al fuego inmediato por respeto a la vida, a la compasión y al templo que hoy se ve convertido en campo de batalla. Las imágenes de monjes caminando descalzos hacia la frontera con banderas blancas se volvieron virales en todo el mundo. Y, por primera vez, el ruido de las armas se detuvo por unas horas. No fue el fin de la guerra. Pero fue el primer gesto de humanidad en semanas. Hoy, el conflicto sigue latente. Aunque las hostilidades han disminuido, la frontera permanece militarizada. Se discute un corredor humanitario bajo supervisión internacional. Se habla de una posible mediación por parte de Japón o Singapur. Pero la paz aún no llega. Y la pregunta que queda es, ¿cuánto puede durar esta guerra? ¿Cuánto se puede sacrificar por orgullo, por recursos o por poder?